Señor Dios nuestro, que tu amor se siga derramando sobre nuestras vidas, pero también, Señor, que la gracia de tu Hijo Jesucristo, que llegó a nosotros, siga, Señor, haciendo su obra en nuestros corazones, bajo el poder de tu divino y santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, al examinar tu palabra. Amén. Tomen asiento, por favor. Una paradoja, hermanos y hermanas, una paradoja es algo que parece contradictorio dentro de todo el ambiente filosófico y también dentro del ambiente cristiano. Una paradoja es precisamente eso, dos cosas que parecen oponerse y sin embargo son complementarias en un sentido. Y por otro lado, también la paradoja como que nos hace sentirnos incómodos porque no hay algo completamente definido dentro de esto. Y ser cristiano en ocasiones, o más bien, no en ocasiones, más bien significa que vivamos dentro de la paradoja. Que vivamos como paradójicamente. En otras palabras, vivamos en asuntos que parecen completamente contradictorios. ¿Quieren ustedes acompañarme allí a la última lectura que hicimos de Romanos, por favor? La última lectura que hicimos de Romanos, allí en el capítulo 7. Y ustedes se dan cuenta de lo que en esa lectura nos damos cuenta de que precisamente Pablo está hablando de esta situación que es paradójica. Es decir, quiero hacer algo, pero no puedo. Aquello que quiero realizar no es lo que debería estar realizando. Por más que pudiera yo esforzarme, hay algo que no me permite hacerlo. Si no, ustedes vean, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En otras palabras, a veces estamos en esa situación allí de que, caray, quiero hacer esto, sé que es bueno, pero no lo hago. Por ejemplo, quiero ser responsable, ¿verdad? ¿Y qué sucede? No lo soy a veces, ¿verdad? Debo levantarme temprano para ir al trabajo, pero a veces, ¿qué pasa? Nos queremos quedar un poquito más de tiempo en la cama, ¿no? Yo sé que es bueno esto, ustedes han visto en las mañanas temprano el tráfico que se hace aquí en el puente. ¿Sí lo han visto? ¿Cuántos de ustedes lo han visto, verdad? Temprano en la mañana, está repleto, ¿verdad? Y si ustedes avanzan un poco allí por Zaragoza, se van para allá, a partir del puente de República Federal, ya está, pero así. Y la gente se empieza a ver desesperada, y empieza a tocar el claxon, y no avanzan, y la gente ya está allí queriendo avanzar. Y alguien dice por allí, pues levántate más temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto la gente cree que tocando el claxon se va a aliviar el tráfico y van a pasar todos tranquilamente, ¿no? Pero la gente a veces tampoco se quiere levantar un poco más temprano para no encontrar el mismo tránsito que encontramos allí. Sabemos que es bueno levantarnos un poquito temprano para poder no encontrar, para librarnos más bien de ese tráfico, pero no lo hacemos. Pablo no solamente habla con respecto a esta situación así muy trivial, ¿verdad? Como la que yo les propongo aquí. Pablo está hablando de lo más interno, de lo más profundo que hay en el corazón. Está diciendo,
aquí adentro, hay cosas que yo sé que son buenas y sin embargo no las hago. Es más, sé que hay cosas que son malas, que son no buenas. Iba a utilizar otro adjetivo, pero no buenas, nada más. Y, sin embargo, las hago. Y entonces allí se está desarrollando el asunto de la lucha que yo encuentro en mi propio ser, dice Pablo, reflejando todo este asunto de la paradoja cristiana. Bueno, versículo 16, dice Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es ¿qué, hermanos? ¿Qué manda la ley? Digan un mandamiento, cualquiera. No hurtarás. ¿Es bueno? Digo, ¿es bueno no hurtar? Es bueno no hurtar, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que hay gente que no considera todo lo contrario, ¿verdad? Que lo bueno es ustedes me entienden, ¿verdad? Dice el profeta Isaías, hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y entonces ha cambiado completamente todo el asunto de los valores. Pero, dice Pablo, cuando yo sé que hay algo malo y lo hago, yo sé que entonces la ley es buena. Lo que manda Dios es algo bueno. ¿Sí? Pero me encuentro con que estoy haciendo todo lo contrario de lo que la ley manda. ¿Qué es lo que hace que nosotros hagamos aquellas cosas que sabemos que no están bien? Pablo lo resuelve de esta manera. Miren, versículo 17. ¿Qué es lo que hace que nosotros hagamos cosas que sabemos que no están bien? ¿Qué dice allí, hermano? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer aquello que sabemos que no está bien? El pecado. ¿Y el pecado dónde mora? En nosotros. Allí está. Entonces, la raíz de nuestra desobediencia a la ley, la raíz de nuestra saber que aunque es bueno no lo hago, o aunque sé que es malo lo hago, entonces está no en lo externo, no está allí en mi voluntad, no está aquí en las cosas que se me presentan para hacer, sino está mucho más dentro. ¿Sí? Está el pecado, es el que mora en mí. Entonces, dice Pablo, el bien pues no mora en mi carne, porque querer el bien está en mí. Yo me quiero portar bien, dicen algunas personas, ¿no? ¿Verdad? Hay algunas personas que dicen, me quiero portar bien, de veras, ahora sí me voy a portar bien. ¿Y qué sucede? De todas maneras se siguen portando mal, ¿no? Y la siguiente dice, no, pero es que ahora sí ya me voy a portar bien. ¿Y qué pasa? Perdón. Y entonces, yo quiero hacer bien, yo quiero hacer lo bueno, pero me encuentro con que no lo hago. Yo quiero, pero no puedo. Ahí está el asunto difícil de la vida cristiana, hermanos. Porque ser cristiano
no es fácil. Ahí ya se la estoy poniendo difícil, ¿verdad? Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es como se decía allí por los años 60, más o menos. Decían algunos de estos grupos, ¿verdad?, de hippies convertidos. Y ustedes han escuchado de ellos, ¿verdad? El movimiento hippie de los años 60, que algunos de ellos se convirtieron, y entonces decían, este grupo de jóvenes con cabellos largos, ¿verdad?, barbas así, muy informales, vestidos, etcétera, etcétera, decían, pues que en Cristo y toma Coca-Cola, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando tú crees en Cristo, ya todo es más fácil, es sencillo. Pero después se dieron cuenta precisamente de que no era así. Así que ser cristiano, ser cristiana, no es algo sencillo. ¿Qué se requiere? Se requiere mucho valor, corazón. Se requiere que Cristo more en nosotros para que Él nos permita hacer el bien y evitar lo malo. Para que cuando querramos hacer el bien, también podamos sacarlo desde aquí, desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Así que por eso Pablo está luchando con esta situación aquí en Romanos. Allí vamos a seguir leyendo. Y si hago lo que no quiero, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta es una repetición del versículo 17. Pablo sigue batallando con esto, ¿sí? Yo quiero hacer lo bueno, pero el pecado que mora en mí me lleva a hacer lo malo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es esa ley? Que el mal está ¿dónde? No está en mis vecinos, no está en mis amigos que me invitan, no está en otra persona, no está allí en los vecinos, ¿verdad? ¿O sí? No. Dice Pablo, el mal está. Entonces, cuando yo digo, no, es que mis amigos me jalan, me llevan, no. Cuando yo digo, no, es que mis vecinos me provocan, pues no. Cuando yo digo, ay, es que mis familiares, mira nada más, no. ¿Dónde está el mal? Aquí adentro. ¿Y qué es lo que se requiere entonces? Que este ser interior cambie. Porque dice Pablo, miren, allí, versículo 22. Porque según el hombre interior, ¿qué hace el hombre interior? Me deleito en la ley de Dios. Leo la Biblia, la abro, contemplo, digo, qué bonito, qué suave, qué a todo dar está esto. Los mandamientos de Dios son justos, son buenos, me hacen llevar una vida mejor cada día, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa con mis miembros? ¿Qué pasa con, digámoslo así, como dice aquí Pablo, en mis miembros corporales? Hay una ley, perdón, hay una ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que puedo leer la Escritura, puedo gozarme aquí, ¿verdad? Pero la ley que está en mis miembros me lleva al pecado. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que, hermanos, cuando estamos contemplando esta situación que describe aquí Pablo, nos damos cuenta de que en realidad la
lo que nos lleva es al pecado, lo que nos lleva a hacer aquello que no deberíamos hacer, a lo que nos lleva a regocijarnos en el mal, por decirlo así, no es las influencias, no son las influencias externas, no son las personas que están allí a mi alrededor, sino esto que está aquí adentro de mí. Y por eso Pablo expresa: ¿quién me va a librar de este cuerpo? Caray, no puedo deshacerme de esto. Pero el versículo 25 nos dice cuál es entonces la solución. Gracias doy a Dios, ¿por quién? Jesucristo es la solución a esta diferencia en la que estamos nosotros viviendo. Y esto es el motivo por el cual Pablo da gracias a Dios. Si siguiéramos leyendo aquí la carta a los romanos, nos daríamos cuenta de que este es el diálogo que sigue manteniendo Pablo con el asunto de la ley, con el asunto del pecado, cómo somos justificados, cuál es la paga del pecado y qué es lo que nos lleva a ser justificados o a ser perdonados. ¿Sí? Pero lo más importante es que nos demos cuenta de que el pecado que mora en nosotros, aquello que está allí adentro, es lo que nos lleva a hacer lo que sabemos que está mal, lo que no es correcto, aquellas cosas que propiamente están definidas como malas. Que la ley de Dios es buena, pero que hay algo dentro de mí que me impulsa hacia lo malo. Entonces, como cristianas, vivimos en esta situación. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo, hermano? ¿Qué nos puede librar de este cuerpo? Ok. Eso. Miren, cuando nos morimos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se desintegra, ¿no? Se desintegra. Y pues ya no hay ni mal, ni bien, ni alguna otra cosa que podamos hacer, ¿cierto? ¿Ya muertos? Déjenme utilizar un pequeño dicho popular, ¿verdad? Tal vez no cheque, pero dice el dicho: muerto el perro. Ya muertos, ¿qué podemos hacer? Nada, ya no podemos hacer nada. Ni bien ni mal, exactamente. Ya, entonces, así, solamente la muerte nos puede librar de este cuerpo. Pero lo que nos libra de la ley del pecado es Cristo. Él sí puede. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nuestra vida. Nada más quiero continuar un poquito ahí en el capítulo 8, por favor, de Romanos. En el capítulo 8. Y fíjense lo que dice el versículo primero. Fíjense lo que dice el versículo primero. Ahora pues, ¿qué pasa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, por eso Pablo da una gran exclamación de gratitud a Dios por Cristo Jesús, porque estando en Cristo Jesús, entonces ya no hay esa condenación y existe la voluntad para no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Déjenme traducirlo desde este sentido. En muchas ocasiones utilizamos una fórmula, digamos, matemática, ¿verdad? Creemos que el placer, la cantidad de placer es correspondiente a la cantidad de felicidad que podemos obtener en la vida. Y decimos entonces, mientras más placer tengamos, más felices somos. ¿Cierto? No. Ustedes pueden tener toda la cantidad de placer que puedan y seguir siendo infelices. Pueden tener todas las cosas necesarias en abundancia y sobreabundancia para su vida y de todas maneras seguir siendo infelices. Así que la cantidad de cosas o la cantidad de placer no es directamente proporcional a la cantidad de felicidad. Así que en realidad, hermanos, lo que tiene que transformarse, hermanas, lo que tiene que cambiar es el corazón. Es cuando el corazón cambia, entonces todas las cosas se ven desde una perspectiva diferente, completamente distinta. Y encontramos que la fuente de la felicidad no es el placer, sino el bien, sino lo bueno, sino Cristo mismo, que engloba todas estas cosas. Por eso, fíjense bien lo que dice la segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo 4. En el capítulo 4, en el versículo 7, que fue la lectura que hicimos, del 7 al 12, dice Pablo que somos como vasijas de barro, somos vasos de barro que somos como vasijas de barro, y ustedes saben que las vasijas de barro, ¿verdad? Pues pueden ser muy sencillas, ¿no? Aquí en nuestro contexto diríamos, pues somos como jarritos de tepalcate, ¿no? ¿Sentidos? No. Pero de esos muy sencillos, de esos que se hacen rápido, cuestan barato, ¿verdad? Y a veces los utilizamos nada más para adorno. Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. En otras palabras, nosotros mismos. Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Para que no digamos, en otras palabras, mira mi fuerza de voluntad, mira mi esfuerzo, mira todas las cosas que yo estoy haciendo, me hacen ser la persona más dichosa del mundo. No, dice Pablo, esa persona que realmente nos hace felices es Dios. El poder de Dios que se derrama sobre estos vasos de barro. Y entonces podemos decir nosotros, podemos estar nosotros viviendo en la paradoja. Sigue diciendo el versículo 8. Vean ustedes. Que estamos atribulados en todo. A ver, miren, vamos a cambiar un poquito la palabra, ¿sí? Dice allí, mas no. Y vamos a ponerle pero, porque creo que esa palabra la entendemos un poquito mejor nosotros, ¿verdad? Y entonces leemos, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y vean ustedes,
vean ustedes esta paradoja. Podemos estar atribulados en todo, pero no nos angustiamos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el temor y la angustia, hermanos? Hermanas. El temor, según lo que nos dicen los psicólogos, es miedo a algo conocido. Por ejemplo, algunos de nosotros tenemos temor a cierto tipo de animales, ¿verdad? Por ejemplo, insectos. ¿Quién le tiene miedo a las arañas? ¿Verdad? Ahí están. ¿Quién le tiene miedo a los perros? ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad? Ese es un temor identificado. Hay un objeto, hay una cosa que identificamos. Ese es el temor. Pero la angustia es un miedo a algo no identificado. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí son papás? Levanten su mano. Y mamás, perdón. Papás y mamás, ok. Bájenla, por favor. Hay un montón. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que ustedes tienen hijos. Los que tienen hijos pequeñitos, ¿cuál es uno de sus grandes temores de los papás? Les voy a decir, que se pierdan los hijos, ¿verdad? Que un día ya no los hallen. Ay, ¿qué va a pasar? Bueno, pero ese sería un temor. Pero la angustia sería que si se pierde el pequeño, ustedes no saben lo que está sucediendo con ese pequeño. Y entonces hay un temor, hay un miedo a algo que no está identificado. Dice Pablo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Tenemos conflictos, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero no nos da temor aquello que pueda venir un poco más adelante. Estamos en apuros, pero ¿qué sucede? ¿Qué dice allí? Pero no desesperamos. ¿Ustedes saben qué es la desesperanza? Por supuesto, como su nombre lo dice, ¿verdad? Como la palabra lo dice, la pérdida de la esperanza. Pero, ¿qué quiere decir la pérdida de la esperanza? Que creemos, cuando estamos desesperados, creemos que ya todo se terminó allí, que ya no hay ninguna salida, que ya no hay ninguna posibilidad, que ya no hay nada más, o que ya no puede haber nada más allá. Por eso dice Pablo, estamos en apuros, pero no desesperamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios estará allí, en lo que va a seguir. ¿Quién tiene la última palabra en todo, hermanos? ¿Yo? ¿Las circunstancias? ¿Las demás gentes? Dios. Y su palabra siempre es buena para nosotros. Podemos estar perseguidos, sigue diciendo Pablo, pero no estamos desamparados. Déjenme contarles sobre uno de los primeros metodistas que hubo aquí en México, que se llamaba Epimenio Monroy. Y Epimenio Monroy no solamente se convirtió, sino que también se convirtió en un predicador laico. Y él tenía que ir de una población allí en el estado de Tlaxcala a otra para cumplir con su circuito, ¿verdad? Iba a una iglesia y luego iba a otra y luego iba a otra y regresaba a su casa. Bueno, un día lo emboscaron a don Epimenio y lo machetearon porque era evangélico, por esa razón nada más. Todavía cuando le avisaron a sus familiares que estaban esperándolo, llegaron corriendo, todavía lo encontraron con vida, lo llevaron hasta el lugar donde estaba, su residencia, y al estar allí, ya casi a las puertas de la muerte, don Epimenio, casi sus últimas palabras fueron: perdono
a los que me hicieron eso. Y falleció. Y ese fue uno de los grandes testimonios de esos primeros metodistas allá por 1880 y algo más. ¿Estamos perseguidos? Podemos estar perseguidos, pero nunca vamos a estar desamparados. Nunca vamos a estar desamparados. Podemos estar derribados, sigue diciendo Pablo, pero ¿qué? En otras palabras, siempre nos vamos a levantar. Siempre nos vamos a levantar. Esta es la paradoja de la vida cristiana, hermanos y hermanas. Podemos estar atribulados, podemos estar en apuros, podemos estar siendo perseguidos, podemos estar derribados, pero ninguna de estas cosas podrán hacernos mella más de lo que puedan hacer las circunstancias o las otras personas. Porque precisamente cuando el Señor Jesucristo se encuentra con nosotros y entre nosotros, en nosotros, entonces las cosas pueden ser bastante diferentes. La paradoja cristiana, por eso no es fácil ser cristiano, por eso no es sencillo ser cristiana, porque requiere de mucho valor para sostener los principios, para sostener las creencias, para sostenernos en medio de todas las circunstancias que nos invitan al mal. Pero si el corazón ha cambiado, entonces todo puede ser diferente. Así que yo les invito a vivir en la paradoja, en esas cosas que parecen contradictorias, ¿sí? Pero que a final de cuentas son las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Quién de nosotros no ha vivido en esta situación paradójica, casi o que parece muy contradictoria la una cosa con la otra? Y podemos dar testimonio de que en todo ha estado Dios con nosotros. ¿Verdad que sí? Algunos de nosotros lo hemos vivido. Y si todavía te falta por vivirlo, entonces yo te invito precisamente a eso. A que encuentres en Cristo Jesús la fuente para tu vida. Y que esa fuente te permita vivir en medio de la tribulación, pero sin angustia, en apuros, pero sin perder la esperanza. Y si te han perseguido, nunca te sientes desamparado. Y si has caído o te han hecho caer, nunca estarás destruido. Y eso es lo que hace que la vida cristiana no sea sencilla, pero sí la mejor. Pero sí la mejor. ¿Ven? Porque hay gente que de pronto algo sucede en su vida y se acabó todo, ¿no? Se acabó todo para ellos. Ya no hay esperanza. Ya no hay forma de levantarse, ya está completamente destruida. Yo conocí una familia que perdió a sus hijos y el esposo, el papá, decía: ya mi vida ya no tiene propósito, ya no tiene sentido. Y se dedicó tanto a tratar de olvidar de la manera más vacía, que también acabó con su vida. Se dedicó a beber para olvidar y
finalmente también él falleció. Pero había perdido esperanza, había sido derribado y lo habían destruido, en fin. Todo eso lo había dejado completamente tumbado. Y por eso, hermanos, la vida cristiana no es sencilla, pero sí es la mejor. Yo les invito a que tengan una vida con Cristo, en Cristo y acompañados por Él. Una de las maneras de acercarnos al Señor, una de las maneras en que el Señor Jesucristo se acerca a nosotros es a través de la comunión. Una de las maneras de recibir su gracia en nuestro corazón y en nuestra vida para poder vivir así en un asunto que parezca contradictorio, pero que nos da fortaleza, que nos permite levantarnos aunque hayamos sido derribados, que nos permite tener esperanza, que nos permite no estar angustiados, sino confiar, es precisamente este sacramento que nos da la oportunidad para recibir esa gracia de parte de Dios nuestro Señor. Yo les invito a que participemos de este sacramento precisamente con esta forma, de esta manera, para que podamos ser fortalecidos y podamos vivir como verdaderos creyentes. Invito a la pastora Abigail a que nos acompañe aquí en el presbiterio.